Hola de nuevo, llegamos a la última parte de este seminario 6. Llegó el momento de poner en práctica lo que discutimos y cotejar qué tanto de lo que creímos entender realmente entendimos. Manos a la obra. ¿Qué diferencias se encuentran entre la circulación sistémica y la pulmonar? Hagamos una comparación de los parámetros poiseuillianos de cada circuito. La presión arterial media sistémica es 6 veces y media mayor que la pulmonar. ¿Las presiones auriculares derecha e izquierda también tienen esa diferencia entre sí? ¿Cuál es el parámetro relacionado con ellas verdaderamente importante en términos poiseuillianos? Pausen este video y piénsenlo unos instantes. Lo clave en términos poiseuillianos es que tienen muy distinto gradiente de presión, 98 milímetros de mercurio a lo largo del circuito sistémico, solo 10 milímetros de mercurio a lo largo del pulmonar, una relación aproximadamente de 10:1. Dado que ambos circuitos están combinados en serie, tienen el mismo caudal, 5 litros por minuto. ¿Cómo se explica entonces que el gradiente de presión sistémico sea 10 veces mayor que el pulmonar? ¿Qué parámetro poiseuilliano nos falta considerar? Claro, la resistencia equivalente de cada circuito. En particular, el circuito periférico tiene una resistencia equivalente total 10 veces mayor que la resistencia equivalente total del circuito pulmonar. El ventrículo izquierdo realiza 10 veces más trabajo, dicho en términos físicos, transfiere 10 veces más energía que el ventrículo derecho. Recurramos a una situación inhabitual para desafiar aquello de lo que creemos estar seguros. Este es un esquema de los vasos macroscópicos del miembro superior, por lo tanto no se representan las arteriolas, capilares ni vénulas postcapilares. A la derecha se representa una parte del aparato vascular de escala microscópica. Con el propósito de someter a las personas que padecen insuficiencia renal crónica a hemodiálisis, se genera quirúrgicamente una comunicación directa, una fístula, entre una arteria y una vena contigua, por ejemplo en el brazo. Ese nuevo recorrido posible es una rama en paralelo que esquiva a la circulación microscópica donde radica la mayor parte de la resistencia equivalente de ese miembro. La resistencia equivalente del miembro es ahora mucho menor que antes, pues se combinó en paralelo una rama de muy baja resistencia. Compárenla con la del brazo no intervenido. A partir de ello, ¿qué pueden conjeturar con respecto al caudal de cada brazo? El caudal del brazo con fístula será mayor que el contralateral, porque están combinados en paralelo, pero ahora, fístula mediante, tienen muy diferente resistencia equivalente. Pero con esto no termina nuestro análisis. La disminución de resistencia local tiene implicancias globales, pues también disminuye la resistencia equivalente del total. En este momento cabe preguntarse, si disminuyó la resistencia vascular periférica, ¿cómo se comportan el volumen minuto global y la presión arterial media? Por lo menos uno de ellos tiene que modificarse. Escenario A. Supongamos que la presión media disminuyó y el volumen minuto se mantuvo. ¿Cómo es ahora el flujo local en el brazo no intervenido con respecto a su valor previo? Es menor que el previo. Su resistencia equivalente no varió, pero sí varió el gradiente de presión global. Y de hecho, lo mismo le sucedió a todos los demás lechos vasculares puestos en paralelo. Escenario B. Supongamos que aumentó el volumen minuto y se mantuvo la presión media. En este caso, el flujo del brazo indemne no varió, porque no varió su resistencia equivalente ni su gradiente de presión, pero todo el sistema está movilizando un mayor volumen minuto con igual presión media, lo que es posible solo si el ventrículo izquierdo aumenta su trabajo. Los escenarios A y B son paradigmas. Puede ocurrir algo intermedio, un poco de disminución de la presión media y un poco de aumento del volumen minuto global. Con esta situación ejemplificamos cómo deben encararse todos estos planteos. Analizar el circuito local y sus cambios, luego el impacto en los parámetros globales y por último de vuelta al circuito local. Pero más importante que eso, introdujimos el concepto de que el trabajo del ventrículo izquierdo como bomba es variable. Eso no tiene nada que ver con la ley de continuidad, Bernoulli, Poiseuille ni Reynolds, pero es clave para entender cómo logra el organismo regular los parámetros del aparato cardiovascular. Reflexionaremos al respecto en la próxima diapo. Probemos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre cerrar una de las ramas en paralelo del sistema de tubos y hacer vasoconstricción en las arteriolas sistémicas? La presión inicial en el punto A en el fondo del tanque no se modifica pese a cambios de la resistencia que tiene por delante. La presión en el punto A es fruto de la altura de la columna de líquido por encima. Es una simple presión hidrostática. Pero en el aparato cardiovascular, la presión en el inicio del circuito no tiene ese origen. Su procedencia es el trabajo mecánico que realiza el ventrículo izquierdo. Y dicho trabajo, dijimos que es variable. Está sujeto a varios factores,
Uno de ellos es la poscarga, que al aumentar aumenta las presiones durante la eyección. Un aumento de la resistencia vascular periférica logra aumentar la presión en el inicio del circuito porque condiciona el funcionamiento de la bomba. No se queden solo con esta parte del gráfico. Contemplen también los cambios que ocurren en un organismo de manera integrada, pero no por eso incumpliendo las premisas de la dinámica de fluidos. No solo debemos tener presentes las complejidades extra en nuestro aparato cardiovascular con respecto al sistema de tubos tal cual las discutimos en la parte 3, sino que tampoco debemos pensar que el ventrículo izquierdo es un tanque elevado con una presión de inicio fija. Llegamos al final. Espero que les haya resultado. Hasta la próxima.